¿no? Y que anteriormente igual cuando estuvimos iniciando o estábamos empezando a hablar del dengue, se presentó muy parecido. Este está producido por un virus también del género Arborovirus, que pertenece a la familia Flavoridae. Tiene una forma esférica de 37 a 50 mil micrones de diámetro. Cuenta con un núcleo capsídico hexaédrica que contiene el RNA, que es monocatenaria de polaridad positiva. Existen 4 serotipos diferentes que, aunque generen cuadros clínicos idénticos, no producen inmunidad. Todas esas cosas que en laboratorio la gente, los bioquímicos, los biólogos, tienen que manejar sobre todo esa información. Para nosotros, básicamente, este virus está compuesto por 2 partes. Una parte central que corresponde a la información genética, o sea, a proteínas que van a conformar el ARN o el ADN y que sobre todo van a tener la información genética para la reproducción de estos cuando ingresan al organismo de un huésped susceptible, ¿no? Entonces, estos al asociarse, o sea, nosotros sabemos que los virus no pueden desarrollarse, sobre todo si no están asociados a células vivas. Por eso es que obligatoriamente ingresan a las personas y acá se asocian con las células de las personas a través de los adenocitos, que son prolongaciones que tienen los virus, o las fimbrias, que también son otras prolongaciones, pero más largas, que están compuestas principalmente de lípidos y glucosa, o azúcares, podríamos decir, ¿no? Entonces, esto hace una unión con la célula y el virus pasa la información genética a estas células para que éstas cambien de función y empiecen a reproducir otros virus en el interior de la célula. Cuando ya llega a una cantidad, estos explosionan y liberan otros virus que también van a ir a buscar otra célula para asociarse y cumplir el ciclo de reproducción. De esta forma es que proliferan y llegan a eso que nosotros le llamamos la carga viral, al límite de esto, para que la enfermedad se haga manifiesta. Mientras no se llegue a la carga viral, estas patologías generalmente son, ¿cómo se llama?, asintomáticas, ¿no? Y va a depender de la virosidad, que es una característica que tienen estos microorganismos de reproducirse muy rápidamente o lentamente, o va a depender también del organismo de las personas para que se dé una cierta velocidad en la proliferación. En algunos es muy largo, ¿no? Por ejemplo, en el VIH tenemos largos periodos asintomáticos, periodos de proliferación, periodos en los cuales existe y se va desarrollando para llegar al límite o lo que se llama a la carga viral significativa y que nos va a producir sintomatología. Entonces, esa es en forma básica la forma y los componentes de un virus. En este caso, en el caso del que estamos hablando, de este famoso dengue, que de principio, a ver, si ustedes se acuerdan, la clasificación que se tenía cuando los primeros casos, se hablaba de un dengue leve, un dengue moderado y un dengue grave, ¿no? El dengue grave era aquel que presentaba generalmente lesiones dérmicas como petequias, microhemorragias, y había una afectación general del estado general, y en algunos casos se presentaba hemorragia, sobre todo en las mucosas. Hoy eso ha evolucionado. La clasificación generalmente es de un dengue clásico y un dengue hemorrágico grave. Eso de moderado, todo eso ha evolucionado con el tiempo y actualmente es un cuadro. ¿Es un dengue clásico con lesiones, malestar general, o es un dengue grave? Generalmente que se produce o se reproduce en las personas que ya hayan tenido anteriormente este problema, ¿no? En el Aedes aegypti, que es el mosquito que va a producir,
tenemos que diferenciar. ¿Es la hembra o es el macho el que es el portador del virus? La hembra. La hembra, ¿no? Y cuando estamos identificando al mosquito, en alguna vez que hemos tenido la oportunidad, hemos escuchado que los mosquitos suenan. ¿Cuál de los mosquitos hace ese sonido? ¿Hembra o macho? Hembra. La hembra. Sí. Sí, la hembra. Nosotros estábamos o acabamos de afirmar de que es la hembra generalmente la portadora del virus y la que va a introducir a las personas, ¿no? Entonces, normalmente cuando nosotros estamos durmiendo son estos que empiezan a aproximar sobre todo la cara. Suena. Esos son los mosquitos hembras que están muy próximos a nosotros y están buscando un lugar de donde van a extraernos la cantidad de sangre. Y a cambio, nos van a dejar los virus que se han desarrollado sobre todo en las glándulas salivales y nos van a dejar estos virus, ¿no? ¿Cuál es la forma en la que se orientan los mosquitos? Porque inclusive eso ya sabemos, ¿no? Cómo se orientan, cómo ubican a las personas que están durmiendo para que estos los puedan picar. Este conocimiento se ha utilizado, por ejemplo, para aplicarlo en las ovitrampas que ahora se utilizan para hacer recuento larvario, recuento de adultos y sobre todo también eliminar estos mosquitos que atraídos por van hacia las ovitrampas. ¿Cuál es esa forma con la que se orientan? El olor. El olor de CO2. ¿olor de qué? Olor. De olor. CO2. La piel, sudor. Entonces se ha descubierto que el CO2 que emiten las personas cuando están durmiendo es el olor que les orienta y les ubica a estos mosquitos. Esta propiedad se ha utilizado, por ejemplo, para que las ovitrampas, conocen las ovitrampas, ¿no? Creo que ustedes lo han hecho en investigación. Sí. Son unos frascos cubiertos de negro a los que se echa un poco de agua, un poco de azúcar, un poco de levadura y se dejan en lugares estratégicos. Si ustedes se dan cuenta, el año pasado, bueno, sí creo que fue el año pasado, en todos los baños habían estas ovitrampas, ¿no? Unos frascos de soda cubiertos con unas bolsas negras y que estaban en los rincones de los baños. Eran unas ovitrampas que habían preparado los de la carrera de bioquímica, creo, porque estaban haciendo también investigaciones de ese tipo, sobre todo para complementar la investigación que estaban haciendo, el índice larvario sobre todo, ¿no? Entonces, esas son las principales características generalmente que se utilizan para hacer el control de los mosquitos. Normalmente estos mosquitos tienen en las glándulas salivales como el lugar donde van a desarrollarse los virus. Uno de estos mosquitos va y pica a una persona que está infectada y si el mosquito todavía no tiene, entonces se convierte en un vector. Estos ingresan junto con la sangre que está absorbiendo los virus y una vez que se ubican en glándulas salivales de estas se desarrolla. Pasado unos 2 o 3 días se convierten en vectores también que van a provocar la transmisión del virus a otras personas que no tengan los virus y sean picados por estos. Entonces es la forma en la que vamos a producirse. Esta es una patología que se conoce desde antes, 1780, y en cada uno de los años han habido descripciones diferentes hasta lo que es hoy, ¿no? Entonces es una patología que existió y que se ha ido también haciéndose, diseminándose por todo el mundo. Hoy es una patología que encontramos casi todo el mundo y que su carácter de que solamente aparece cuando en el ambiente existen factores que van a beneficiar a su proliferación,
como es la temperatura alta, la humedad, hacen que su carácter sea epidémico, o sea, que sea estacionaria, que haya en varios lugares. La baja de temperatura y todas esas hacen que estas también vayan, se guarezcan y disminuyan en número, lo cual hace que la incidencia de este tipo de patologías sea menor, ¿no? Este es el virus del que estamos hablando, es un esquema del virus. Vamos a ver las dos partes, la parte interna, la parte donde se encuentra el ADN y el ARN, constituido por una cadena de proteínas que les decía, contiene la información genética para su reproducción, y una cubierta que está conformada por lípidos y también por glucoproteínas que hacen de protección. Es importante esto, por ejemplo, en el tema del coronavirus. A partir de este conocimiento de la composición de la cubierta, se ha determinado como una medida de prevención, por ejemplo, lo que llaman distancia social. O sea, que las personas deben estar a más de 1 metro de distancia para evitar la diseminación o el contagio del virus, ¿no? Si se supone que casi todos los virus que están en vías respiratorias utilizan la fuerza del estornudo, la tos o el hablar fuerte para que a través de las gotitas de fluye puedan llegar a los otros pacientes susceptibles. Entonces, como sabíamos, debido a esta composición de lípidos y proteínas, hacen que su peso sea mayor que de los otros virus, ¿no? Entonces, esta cantidad de estos dos materiales hace que los virus o el coronavirus pueda ser expulsado a una distancia de 1 metro y un poco más. Luego, por este peso que produce esto, se precipitan hacia el suelo. Entonces, por eso es que con este conocimiento se ha podido determinar como una medida de prevención la distancia social. Por eso en la calle o en las recomendaciones que se hacen en los medios de comunicación nos dicen mantenga su distancia a 1 metro o 2 metros. Entonces, tiene su importancia el hecho de que conozcamos todas estas situaciones, ¿no? La presencia de adenocitos en el caso del coronavirus y la presencia de fibras, que son prolongaciones que salen de estos virus, son también importantes porque a partir de estos van a poder asociarse a una célula viva donde van a empezar a desarrollarse, cambiándole la función a la célula social. Le van a cambiar su función y esta más bien va a cooperar en la reproducción, en la replicación del ARN y ADN para la producción de nuevos virus. Una vez que se ha completado o ha llenado la capacidad de sostener a los virus, esta estalla, libera los nuevos virus, pero dejando daño tisular. Esa célula que estaba conteniendo generalmente muere. Si la cantidad de virus que daña a estas células es bastante grande, entonces también nos va a provocar un daño tisular bastante grande en el lugar donde esté siendo afectado, ¿no? Entonces es importante por eso. Existen varios serotipos, existen varias formas de virus que también nos van a provocar diferente patología. Y la presencia de estos serotipos generalmente cambiantes en los años también nos puede provocar algunos cambios en el cuadro del dengue. Esto se nota mucho más en virus como es el tema de la influenza. En el caso del virus de la influenza, estos generalmente que tienen alrededor de 18, 19 formas de cepas, generalmente cambian por año, ¿no? El año pasado, por ejemplo, era el H1N1. Este año, ¿saben qué? ¿Cuál de las cepas se está afectando este año? Porque sí hay casos. Y también están en ascenso, aprovechando además el cambio de estación en la que estamos en este momento. ¿Cuál de las cepas está actuando o está afectando a las personas?
¿Alguien sabe? El año pasado era el H1N1. Entonces, seguro que ese año es H1N2, porque se va alternando, ¿no? De un año a otro. Creo que es el H1N3, doctor. Ya. El 3.5 ese, ¿no? Entonces, todavía no se ha confirmado, pero en los varios casos que ya se han presentado y se ha hecho laboratorio, han visto la presencia mayoritaria, dice. Pero no se tiene todavía una información confirmada porque aún los casos no están llegando a un límite donde ya podamos decir que es una epidemia, así. Pero sí ya es importante. En algunos de ellos han encontrado el virus H3N5, ¿no? Que es una variable, es una variante de las cepas y que seguramente ya con la presencia y la cantidad de estos van a definir el tema de las vacunas. Ustedes saben también que las vacunas para esto se hace cada año dependiendo del tipo de cepa que está produciendo la patología, ¿no? Entonces, estamos a inicios de la epidemia estacional también y que seguramente ya con los estudios, o por lo menos las casas que producen las vacunas, ya tienen sus estudios y seguramente van a producir o están produciendo estas vacunas. En Bolivia se estableció que para el 30 de abril se debería iniciar la vacunación para la influenza. Hasta la fecha creo que no hay todavía la existencia de esas vacunas, ¿no? Y también los casos están en ascenso. Con seguridad, dentro de poco vamos a tener también problemas con este tipo de virus que está provocando patología. En el tema de la epidemiología tenemos que ver sobre todo el mecanismo o la forma en la que llegan los virus al mosquito, a un mosquito que no está afectado, es precisamente a través de picar a una persona que sí está afectada. Esta aspira, junto con la sangre, los virus del dengue, que después de repartirse en el sistema digestivo también se acumulan en las glándulas salivales donde van a desarrollarse sobre todo. Y al momento de picar a otra persona que no tiene, que es un huésped susceptible, en el momento de aspirar la sangre, también trasbocar, vomitar sobre todo, el contenido de sangre porque estas se hinchan hasta no poder y hay un momento en que vomitan la cantidad que han chupado de más y es en ese momento en que introducen los virus a las personas para que luego se desarrollen, ¿no? Entonces, estos virus que han llegado a la persona por vía sanguínea se van a ir a ocupar de otros órganos donde van a hacer su desarrollo y van a provocar la patología que se conoce como el dengue, ¿no? Entonces, este es el mosquito de la Aedes aegypti, que ya los conocemos, es muy característico, fácil de identificar, sobre todo por las franjas blancas que tiene en la pata y en todo el organismo. Entonces, es uno de los mosquitos más identificables, más fácil de identificar a simple vista, ¿no? Hemos dicho que la hembra es generalmente el mosquito que va a afectar y que va a ser el insecto, el vector que va a transmitir el virus, ¿no? Se alimenta generalmente durante el día, o sea, sobre todo en el día, y también vive muy cerca de las viviendas. Una de las formas de su existencia es precisamente haberse apegado a las viviendas donde va a encontrar, como sabemos, refugio, ya sea en los jardines, ya sea en algunos lugares de la casa donde existe posibilidad de guarecerse. Hay agua, hay estanques, hay depósitos de agua y también existe la alimentación, o sea, con las personas que viven cerca de las casas. Además que normalmente para su proliferación ponen huevos en esos depósitos de agua y lo mismo se desarrollan allá sus larvas. En la mayoría de las casas donde existe gente, normalmente hay este tipo de situaciones. Botellas, llantas,
que normalmente cuando hacemos las campañas de limpieza ayudamos a sacar de las viviendas. Entonces, todas estas situaciones en epidemiología se los toma en cuenta. Lo mismo se hizo para el dengue, lo mismo se está haciendo ahora para el control del tema del coronavirus, ¿no? Por ejemplo, se utiliza esa herramienta que nosotros conocemos que se llama la cadena epidemiológica. En la cadena epidemiológica, después de hacer un análisis, por ejemplo, en el tema del dengue, se ha visto que uno de los eslabones más débiles sobre los que sí podemos hacer control es precisamente el vector. Eliminamos, disminuimos la cantidad de los vectores, por lo tanto la incidencia de los casos de dengue van a descender o van a bajar. Por eso, tomando en cuenta esto, se ha realizado la campaña de las limpiezas. Hay que eliminar los mosquitos adultos a través de la fumigación, hay que eliminar los huevos que pueden estar en los depósitos donde no podemos llegar a través de ovicidas, sustancias químicas, o eliminar a través de larvicidas las larvas. Todo esto complementado con la educación, que es lo que se hace normalmente cuando se está haciendo la campaña de limpieza, ha de permitir que el número, la proliferación de estos mosquitos baje, con el consiguiente resultado también de que va a bajar el número de casos nuevos o la incidencia de casos de dengue para controlar. Cuando existe un brote, o sea, la presencia de varios pacientes que tienen y el diagnóstico de dengue, entonces se procede a realizar esta actividad. Por eso es importante el tema de la cadena epidemiológica, ¿no? Después de un análisis podemos identificar cuál de los eslabones nos puede servir para hacer control de cualquier tipo de patología. Entonces, en el caso del dengue, para nosotros, donde se va a poder desarrollar el control es a nivel del vector. En el caso de la influenza, ¿en qué eslabón de la cadena epidemiológica podríamos actuar o se actúa para disminuir la incidencia de esta patología? ¿Sobre quién se hacen los trabajos de prevención? Sobre la gente, sobre el huésped, sobre el vector, si es que hay medio de transporte, puerta de entrada o la puerta de salida. La gente. ¿Sobre qué? La gente. Sobre la Con gente. la vacunación, ¿no? Es educación, vacunación. Sobre las personas, ¿no? Sí. Porque a ellos les vacunamos, les inmunizamos, hacemos educación y a través de eso se controla la patología. Entonces, esa es la importancia de la cadena epidemiológica. Gracias a ese conocimiento, nosotros podemos identificar el eslabón más débil a través del que podemos controlar. En el caso del dengue, para nosotros es el vector. En el caso de la influenza, es el huésped en realidad, ¿no? A este se le vacuna, se le dota de inmunidad artificial y también educación para que pueda tomar todas las medidas que nos va a probar. En epidemiología también se considera que esto del dengue va a ser un problema grave de patología en el futuro, ¿no? Esto debido al aumento progresivo que ha tenido a la expansión, a la diseminación de la patología por casi todas las poblaciones del mundo, ¿no? Es temporal, es estacional, pero en casi todos los lugares se desarrolla, sobre todo en aquellos lugares donde el ambiente es favorable para su desarrollo. En un mapa que observamos, creo que lo tengo acá, vamos a ver que son muy pocos los espacios, o sea, los lugares donde el ambiente no es propicio para que se puedan desarrollar. Entonces, se considera que la presencia de la Aedes aegypti va a ser un problema bastante serio en el futuro si es que no tomamos las medidas necesarias. En la sintomatología, ¿cuál es la sintomatología más importante que nos puede identificar de que se trata de un cuadro de dengue?
Dolor retroocular. Ese es uno de los síntomas claves junto con la aparición de las microhemorragias a nivel de la piel, ¿no? ¿Cómo se llama eso? Patognomónico, creo que es. ¿Cómo? Es patognomónico, el dolor retroocular. Claro, eso es patognomónico. Lo mismo que las petequias, así se llaman, ¿no? Esas microhemorragias que hay en la piel. Entonces, para nosotros presenta muchos signos generales. Malestar general, deja de alimentarse, hay problemas de fiebre y todas esas situaciones. Pero sobre todo el tema del dolor retroocular, que se consigue generalmente presionando un poco los ojos, es característico de esta patología. Entonces, inclusive en personas que vienen y dicen, es que tengo un dolor acá en los ojos, estoy con un poco de fiebre, ese síntoma nos va a permitir identificar. Luego tenemos fuertes dolores de cabeza, hay cefaleas, hay erupciones cutáneas de principio aisladas en diferentes lugares que se refieren a las petequias generalmente. Hay náuseas, hay vómitos, hay mialgias, hay artralgias que se acompañan de fiebre. Por eso es que se le da también el denominativo de fiebre quebrantahuesos. ¿Escucharon ese denominativo? Sí. Hay un cuadro febril que generalmente a veces no pasa de 40 grados y que se acompaña generalmente del dolor, un dolor intenso a nivel de las articulaciones sobre todo, y a nivel de los músculos, que va a provocar postración del paciente en la medida en que va aumentando el problema. Y si no se hace ya tratamiento sintomático, por ejemplo, estos pacientes quedan en la cama y se quejan de dolores intensos. Precisamente por ese tema, les decía, se conocen como fiebre de quebrantahuesos, ¿no? Entonces, si esto pasa a un nivel superior, vamos a llegar a un dengue que se conoce ahora como, que correspondía antes al dengue grave, a un dengue hemorrágico, en la cual vamos a encontrar principalmente, de principio, hemorragias en las mucosas, hemorragia gingival, conjuntival, que va a ir agravándose hasta provocar hemorragias un poco mayores, y si aún sigue progresando el cuadro, va a terminar con hemorragias masivas, ¿no? Por vía digestiva, por mucosas y todas esas cuestiones. Es la principal sintomatología. Cuando uno está desarrollando un examen a este tipo de pacientes, generalmente va a identificar estos síntomas. Pero si encontramos, como en esta imagen, si ustedes se fijan, existen pequeñas manchas, pequeñas microhemorragias que se conocen como petequias. En la medida que va avanzando el cuadro, se va a intensificar y vamos a terminar con este otro cuadro. Una gran cantidad de erupciones cutáneas que van a ser vistas en el organismo como si fuera una enfermedad, un exantema, pero que solo se tratan de microhemorragias a nivel dérmico, y que si sigue la enfermedad va a concluir con hemorragias masivas, sobre todo a partir de las mucosas que existen en el organismo. Esa es la gravedad, ¿no? Entonces se debe precisamente a esta la causa de los decesos que puede existir en el caso del dengue. Casi a finales de la patología, si es una patología que no ha sido atendida a tiempo, va a terminar con hemorragias de la nariz, hemorragias gingivales y hemorragias digestivas, que generalmente provocan la muerte del paciente cuando no son atendidas. Esta, por ejemplo, es un cuadro de un paciente que está con su epistaxis y hemorragia de la mucosa bucal. Es un paciente que ha estado permanentemente escupiendo y perdiendo sangre, lo cual va a llevar a un cuadro de una anemia y generalmente un shock, lo que va a provocar la muerte de este tipo de pacientes. Acá otro paciente mostrando la presencia de petequias, sobre todo en la pared posterior del tórax, ¿no? Hay otro tipo de lesiones muy poco
En muy pocos pacientes se presenta, pero sí es característico también, y esto sí nos define con qué son este tipo de hematomas superficiales que se deben a hemorragias de alguna arteria importante, pero como no hay una salida, se hacen colecciones como en esta parte del codo, que corresponden a hemorragias que se deben a la rotura de algún vaso importante, pero que como no encuentran, se hace una colección. Es muy frecuente, sobre todo en personas mayores, en personas que tienen 60 y un poco más años, por lo cual también, debido a su baja de defensas, se presenta este tipo de casos. Existe dolor abdominal, existen vómitos, náuseas, que son síntomas generales que se van a presentar en cualquier tipo de cuadros virales. También se presentan en el tema del dengue. ¿Cómo es el diagnóstico? ¿Cuál es el diagnóstico? ¿Cómo hacemos diagnóstico? Aparte del clínico, que hemos visto que sí se puede hacer un diagnóstico clínico, pero que va a requerir la confirmación, ¿no? ¿Cuáles serían las otras formas de hacer diagnóstico? PCR. Otras formas de hacer diagnóstico. PCR. La prueba de lazo, ¿no es? La prueba de De la cita, no sé cómo se llama. prueba de la cinta. ¿Y en qué consiste eso? Consiste en marcar el brazo puede ser una moneda, ¿no? Y utilizar con ayuda de un esfigmomanómetro para identificar posibles equimosis. Exacto. Eso se llama la prueba del torniquete o se llama la prueba del manguito del esfigmomanómetro, o sea, de un tensiómetro. La idea es que debemos comprimir una parte del organismo, generalmente el brazo, donde se insufla el manguito y se deja por un buen momento, ¿no? Esto generalmente por unos buenos minutos nos va a provocar no una equimosis, sino la aparición de petequias. Cuanto más avanzada la enfermedad, más intensa la presencia de petequias. Entonces, es otro de